Muy buenas tardes, apreciados profesores, colegas queridos. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro seminario virtual, Diseño y Gestión de Entornos Virtuales. Les doy la más cordial bienvenida, esperando que estén muy bien, que ante tanta situación de incertidumbre y de dificultad que están viviendo muchos de nuestros hermanos en toda Centroamérica y el Caribe por las lluvias, pues ante esas situaciones encomendémonos siempre a la mano poderosa de Dios y pidámosle a Él pues serenidad, fortaleza y sobre todo confianza para nuestros hermanos, para nuestros familiares, amigos y conocidos. Les saludo cordialmente y vamos pues a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Intentemos hacer un pequeño recuento de todo lo que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Nos hemos centrado fundamentalmente en el diseño de los entornos virtuales y para ello utilizamos la figura del diseño instruccional, que en lo particular y en la dinámica de la educación a distancia representa un eje conductor del trabajo, una brújula que marca el norte hacia donde debemos ir, en todo sentido, bien sea presencial, bien sea a distancia. Este norte, marcado por el diseño instruccional, cuyo modelo a seguir ha sido la propuesta del modelo ADITE, análisis, diseño instruccional, tecnología y evaluación, en esos cuatro componentes, de alguna manera, permite mirar con amplitud lo que pide la educación a distancia, concretamente la educación virtual. En ese sentido y bajo esa premisa, entonces ha sido nuestro trabajo y que se ha ido pincelando sesión a sesión con tres elementos fundamentales para el trabajo. El primero, a través de la manera como se lleva un entorno virtual, bien sea sincrónico, bien sea sincrónico. Es decir, a actividades en donde no hay un componente de inmediatez entre el facilitador y los estudiantes, asincronía, y sincronía, el componente de videoconferencia en donde tanto el facilitador como los participantes están reunidos al mismo tiempo. Ese es un primer elemento transversal de nuestro trabajo. El segundo elemento transversal a nuestro trabajo ha sido el incorporar en cada sesión una herramienta distinta digital que permita aumentar el bagaje y además las posibilidades de desarrollar estrategias didácticas. En ese sentido, hemos trabajado desde Jamboard, Socrative, Kahoot, Quizzes, Vicia, algunas de manera sincrónica, otras de manera asincrónica. En todo caso, han sido herramientas que han ido ayudando al proceso y que evidentemente la idea es que al conocerlas ustedes puedan apoyarse en ellas. Hemos trabajado el Escape Room de Geniali, que espero que todos hayan podido hacerlo. Han ido comentándolo y van colocando algunas apreciaciones de lo que van haciendo y eso es muy bueno. Y ahora nos toca en esta recta final de esta última semana del trabajo con la lección número 4, precisar dos elementos, que es el tercer gran elemento, y valga la redundancia, que ha acompañado nuestro trabajo y que es el propio diseño. Es decir, que usted pueda aplicar un diseño a un módulo, a una unidad, a una temática que usted desee trabajar en la virtualidad, que trabaja en sus colegios, en sus escuelas, con sus estudiantes y que pueda hacer el ejercicio muy pequeño pero significativo de desarrollar eso que usted aspira que sus estudiantes realicen. En ese sentido, por eso está una plantilla con la que venimos trabajando y que hemos venido explicando. La planilla pues está dividida en los cuatro elementos del diseño instruccional. El diseño instruccional en este caso ha pedido que para el domingo, y quien no lo ha hecho no se preocupe, hay chance para entregarlo, usted coloque el análisis. El análisis yo sugiero centrarlo al menos en dos elementos. El análisis visto desde las condiciones de nuestros estudiantes y todos los actores educativos y el análisis de los contenidos. ¿Por qué? El análisis de los contenidos nos garantiza al menos analizar, verificar, profundizar y discernir cómo vamos a trabajar esos contenidos mediados por las tecnologías. Ese es el sentido de ese análisis. Y luego la segunda parte se centraba en el diseño instruccional.
Aprovechando la coyuntura, nos hemos dado cuenta de que no son ni los 20, ni los 5, ni los 4 temas que yo dé ahora mediados por las tecnologías, sino las habilidades que realmente puedo desarrollar en mis estudiantes. Por lo tanto, es un buen momento para recordar que las competencias están como un enfoque que es necesario que realmente no los tomemos en serio. Por esa razón y de un modo adicional, hemos incorporado el concepto de las competencias visto de dos perspectivas. Las competencias digitales, que nos toca trabajar a todos como formación permanente del docente, y las competencias básicas mínimas, que son las que desarrollamos en nuestros estudiantes. Por eso la plantilla está planteada con base en competencias, porque las competencias, más allá o en ayuda de los contenidos, nos permiten tener una visión mucho más amplia de lo que queremos trabajar, para centrarnos en elementos como la competencia nos ayuda a mirar el contenido aplicado a la vida, establecer que lo que hacemos en la educación es para aplicarlo y para cambiar incluso nuestras maneras de pensar, de analizar y de ser, y sobre todo para mirar una nueva forma de ver al ser humano. Entonces, por eso trabajando las competencias, tenemos esa segunda parte que había que entregar, que se refería a definir la competencia, a definir la subcompetencia y los descriptores de las competencias. Todo ello está registrado pues, en los videos y las grabaciones que hemos venido explicando a lo largo de estos días. Nos quedan dos puntos, tecnología y evaluación, para que la evaluación no se quede tan al final, y por eso a veces en las prácticas siempre queda como rezagada, porque como es el último eslabón, pero no por ello el menos importante, he decidido intercambiar, es decir, trabajar hoy el concepto de evaluación digital y lo que implica, y dejar para el próximo día jueves, en nuestra última sesión, trabajar aspectos más relacionados con lo que significa la tecnología y algunas herramientas que las que hemos trabajado, que quisiera explicárselas para su uso y su trabajo habitual. Denme un segundo, por favor. Con todo esto, es importante que entonces nos dediquemos unos minutos o dediquemos esta sesión a la evaluación y a una herramienta de evaluación que la hemos utilizado, que es Vicia, un poco para conocerla y cómo se utiliza. Dedicando la última sesión pues al cierre con los elementos tecnológicos que pueden acompañarnos en este proceso y cómo los planteamos concretamente en el trabajo digital. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, colegas? Con este repaso, con estas ideas, ¿hay alguna pregunta? Bien, si va surgiendo, pues ustedes sin ningún problema van escribiendo en el chat o piden la palabra y lo vamos comentando. Fíjense, para la evaluación digital quisiera arrancar por principios fundamentales de la evaluación de los aprendizajes, que en general, pero en el ámbito tecnológico en particular, requieren algunos elementos claves del trabajo. En la presentación que ya tienen en el Classroom y que acompaña en este momento mi presentación y exposición, es interactiva y pueden marcar sobre la palabra, por ejemplo, fuente, y va a aparecer de dónde he sacado la información que ahora presento. Algunos principios. El primer principio con el que quiero versar o del que quiero versar es la confiabilidad. ¿Qué tiene que ver estos principios con la evaluación de los aprendizajes? Tiene que ver mucho con lo que nosotros concebimos como evaluación y con los resultados que queremos obtener de esa evaluación. Perdón, profe. A ver si le entiendo la pregunta.
para guardar en la plantilla lo que escribo, qué pena, no puedo guardar lo que avancé. Es decir, usted descarga la plantilla, profe, la descarga o sea, la descarga para trabajarla en su escritorio, no para trabajarla en la nube, sino para la descarga para trabajarla en su escritorio y una vez que la termina, pues la sube y la entrega. Eso es una manera. Otra manera es que si está en la nube, eso se va guardando en la nube, en su espacio de la nube. Es decir, que si usted intenta volver a entrar a la plantilla, ahí debería estar grabado todo. Ahorita hacemos un ejemplo para ayudarle con más facilidad a ver si es eso lo que me está preguntando, ¿sí? No se olvide, si ve que yo no atiendo con la práctica, quiero decir, a su pregunta, vuélvemela a hacer o recuérdame, por favor, que me interesa mucho que eso esté claro. Fíjense, cuando yo evalúo, a usted, profe, cuando yo evalúo, necesito mirar, sentir confianza con ese proceso que yo estoy realizando. Cuando nosotros solemos evaluar, y es una de las debilidades que presentan nuestros sistemas educativos, no nuestra materia, no nuestra aula, pero por supuesto todos en conjunto, porque somos un sistema, no somos islas, una de las debilidades que presenta es que en muchos casos lo que se evalúa y cómo se evalúa no corresponde a lo que se ha trabajado en el aula ni a lo que se ha enseñado. Entonces, ese divorcio entre el proceso de la enseñanza y el proceso de la evaluación ha hecho mucha mella, porque evidentemente, como cualquier divorcio, pues va cada quien por su lado. Entonces, el primer tema de la confiabilidad, el primer principio de la evaluación se convierte en la confiabilidad porque representa una verdadera verificación de que lo que enseñé es lo que deseo evaluar y siempre un comedido plus, es decir, y un más allá. ¿Por qué? Porque debemos pensar, ya le digo, profe, para atender a la pregunta del profe Cristian, esta es la última semana de sesiones sincrónicas, ¿ok? Y al terminar estas sesiones sincrónicas, yo doy una semana más, tanto para la entrega del trabajo final como de las tareas o detalles que queden faltando por realizar, ¿ok? Entonces, es decir, tenemos esta semana lo que queda de ella, estamos apenas a martes, ¿verdad? Entonces tenemos toda esta semana y la semana próxima hasta el sábado inclusive. Bueno, domingo si hace falta. Total que el lunes siguiente, es decir, de ayer en 15 días, estoy entregándole los resultados a la profesora Elizabeth para proceder a la emisión de los certificados. ¿Qué pido allí? Al menos el 70% de las tareas realizadas, que debe incluir la versión final, es decir, el último diseño. Si no entregaron el avance, no se preocupen, sigan trabajando y entregan al menos el final. Por ese lado no habría problema, no lo estoy contando dentro de las entregas. Y al menos el 50% de participación sincrónica. Porque me consta por las visualizaciones que voy viendo en YouTube, que por eso se los entrego en YouTube, los videos para poder visualizar de cuántas veces ingresan los que yo sé y que me lo dicen, pues que no han podido acceder y que acceden después a las grabaciones, entonces lo contamos, que es una ventaja de las tecnologías, ¿vale? El pago tenía que hacerse, la profesora esperaba hasta hoy, pero bueno, tienen la semana para hacerlo, yo se lo pregunté. Era hasta hoy el pago de los 10 balboas, de acuerdo a las orientaciones de la profesora, pero no hay problema si lo hace mañana, no pasa nada. O si lo hace durante la semana. ¿Ok? Entonces, terminamos sesiones sincrónicas este jueves. De hecho, ustedes ese día hacen una evaluación al facilitador. Pero aún así tenemos una semana más para entrega de todo lo que de los elementos que nos hacen falta. De hecho, la última tarea es hasta el lunes. Pero tenemos esa parte adicional de toda la semana. Si me envían un pago a mi correo, yo lo que hago es rebotárselo a la profe Elizabeth. Pero sí, les aconsejo, están en el Classroom, los correos de ellos, al menos el de la profesora. Si no lo mandan a pagos en línea no pasa nada, porque ella lo remite, pero al menos a ella que lleva el control. O sea, ella es miembro administrativo fijo de ISAE, yo solamente soy facilitador, ¿vale? Un poco para no enredarnos en eso. Pero sí, profe, si usted me lo mandó al correo, yo se lo reboté. ¿Ok?
¿Alguna pregunta más? No hay ningún problema, solo díganmela y vamos comentando. Estoy pendiente con lo de la pregunta de la profe María. Profe Christopher, satisfecho con la respuesta, si me indica, y profe Ilsa, pues ya sepa que lo que se envió al correo, yo lo reboto de inmediato, si de cualquier naturaleza, si no es para mí, pero yo soy intermediario, lo reboto de una vez. Perfecto. Perfecto, profe. Ambos, Ilsa y Christopher. Fíjense, estamos, para quien se incorpora, quienes se incorporan, estamos con los principios de la evaluación. Hice un resumen, un recuento de lo que hemos hecho hasta ahora en los primeros 16 minutos de la sesión y ahora estoy con la evaluación. Y hablo de los principios y entre otras cosas mencioné el divorcio que hay entre lo que enseñé y lo que estoy evaluando y cómo lo estoy evaluando. ¿Cuál divorcio se da? La confiabilidad tendría que va como principio en atender que mis objetivos exigen, de acuerdo a su estructura, elementos que después mi manera de evaluar no es conforme a ellos. Eso por una parte. Y por otra parte, elementos que se solicitan en la evaluación que no tienen que ver con los objetivos que me he propuesto, bien porque exceden o bien porque van por debajo. Entonces, ese divorcio exige que uno de los principios de la evaluación sea la confiabilidad, es decir, que sintamos que la evaluación que hacemos es confiable. El otro principio es que sea objetiva. Y en ese sentido, el que sea objetiva se atiende fundamentalmente a que lo que yo quiero lograr, eso es lo que yo deseo evaluar. No confundamos que la objetividad de la evaluación únicamente es que el instrumento sea de preguntas cerradas, porque las preguntas abiertas también tienen una manera concreta de evaluarse. Y también la aparición de ciertas maneras de evaluar objetivamente, cuantitativamente o cualitativamente, pues también ayuda. Entonces, en este sentido, la objetividad es que se centre no en quién evalúo o quién aplica la evaluación, sino qué es lo que estoy evaluando, cuál es la competencia que estoy desarrollando, cuáles son los contenidos que he trabajado. La autenticidad, es decir, que lo que yo haga de evaluación responda a lo que estoy enseñando y que no responda a otros elementos que no tienen que ver, bueno, porque yo hice esa prueba hace 5 años y la repito siempre, bueno, la repito siempre, pero no estoy enseñando de la misma manera, incorporé más cosas. Entonces, eso no hace una evaluación auténtica. Y luego, que la evaluación tenga validez. Y que tenga validez quiere decir que realmente sea eh, eh, diseñada para las características de la persona o de las personas que estoy evaluando, de los objetivos que estoy intentando lograr y de las competencias que me propuse alcanzar. Entonces, con estos principios, confiabilidad, objetividad, autenticidad y validez, seguimos entonces a mirar los instrumentos de evaluación de aprendizaje en entornos virtuales. Y aquí hay 3 elementos fundamentales. Ustedes se recuerdan que en la primera sesión yo les hice una pregunta a través del Sócrates donde les decía, de estos principios que se llamaban de escalabilidad, flexibilidad, interactividad y replicabilidad, de esos principios, ¿cuál se centra en o cuál ayuda a centrar al estudiante, a centrar el entorno en el estudiante, a centrar el proceso educativo en el estudiante? Y todos, o la mayoría, recuerdo que este grupo concretamente, el 86%, respondió que la interactividad. Y ese es el punto. Para que entonces tengamos instrumentos adecuados para la evaluación, la interactividad es fundamental. Y la interactividad la vamos a ver en 3 elementos. El primero, entre los participantes, con la capacidad de generar un diálogo. Lo segundo, que bien sea de forma sincrónica o asincrónica, se genere un evento interactivo. Por ejemplo, cuando hicimos nosotros Sócrates, Quizzes o Kahoot, estamos haciendo un evento que es sincrónico. Pero esas mismas herramientas las puedo aplicar yo de forma asíncrona. En cualquiera de los dos aspectos tiene objetivos distintos o pueden tener los mismos objetivos.
pero si yo lo estoy haciendo de forma sincrónica, lo estoy haciendo muy formativo, de tal manera que acompañe el proceso de análisis fuera del aula, fuera de la sincronía. Pero cuando los trabajamos acá en sincronía, yo los hice como diagnóstico. Entonces, fíjense cómo cambia el horizonte que le quiero dar a la misma herramienta. Por lo tanto, también es importante pensar en eso. Una forma asíncrona de por sí y que no conviene hacer sincrónica es el uso, por ejemplo, de herramientas como Flipgrid o como Vicia, que es la que trabajamos en la sesión asincrónica, una sesión asincrónica que les dejé sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje en los entornos virtuales. Es una herramienta que es para trabajo asincrónico. Es más, es una herramienta que apoya muy bien el aula invertida, porque en esa aula invertida usted puede colocarle preguntas al participante para que se asegure de ver el video. De hecho, algunos participantes en distintos grupos, uno en concreto hizo el ejercicio de adelantarse a las preguntas e intentar ver el video de nuevo. Y el video no se retrocede. Tienes que volver a empezar desde cero para poder responder a las preguntas. Lo interesante es que el video es largo, entonces no te puede dar ese lujo siempre. Porque ¿qué? El estudiante intenta responder a ver si le sale bien la respuesta, pero si las preguntas están bien hechas, correspondientes a lo que dice el video, el estudiante se obliga, al menos tiene el deber de mirar el video completo. Esas son formas de evaluación que más allá de la nota, al menos el sistema le obliga a que lo tenga que ver, aunque sea solo para asegurarse que cuando vaya a la clase, usted sabe que el estudiante vio el video y tiene algo de qué participar y hablar. Eso es el evento interactivo. Y luego el discurso es el que está mediado bien por la respuesta del participante o del facilitador o la realimentación, es decir, cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo. En atención a eso tenemos los siguientes instrumentos. Entonces aquí les pido mucha atención porque hay instrumentos que conocemos o instrumentos que hemos aplicado en entornos presenciales, pero que en el entorno virtual puede que tengan unas características diversas. La primera es la prueba objetiva, de la que nosotros solemos hablar muchísimo e incluso consideramos que la hacemos con mucha frecuencia. Las pruebas objetivas son las que tienen reactivos donde su respuesta es errada. A eso se le llama prueba objetiva. Las pruebas objetivas provienen de pruebas estandarizadas, que vienen también de la Segunda Guerra Mundial, y que en ese entorno, cuando yo les hablé del diseño instruccional y les menciono las generaciones, hay una generación concreta del diseño instruccional que respondía al entorno militar. Y allí, donde nace, para dar respuesta al entorno militar, nace también las pruebas de estandarización y todo lo que la psicometría comienza a proponer. Eso se traspola a la educación y comienzan a generarse pruebas objetivas. Nosotros no trabajamos con pruebas estandarizadas tanto. Las universidades suelen estandarizar sus pruebas, por ejemplo, para hacer acceso a la universidad. O las instituciones educativas a veces hacen pruebas de ubicación o nivelación de las etapas para los aspirantes de los cupos de los colegios y las estandarizan. Pero en general solemos hablar del concepto de prueba objetiva. La prueba objetiva tiene una ventaja y es la ventaja de la precisión y de la autocalificación, es decir, son pruebas automatizadas. Eso es muy bueno, porque además de ser bueno, establece un marco de hacia dónde quiero ir. Las pruebas objetivas tienen su valor y en ese sentido yo quiero rescatar el tema de la memoria, porque la memoria es importante. Lo que no quiere decir que todo lo que yo evalúe tiene que ser de memoria, pero pasa por la memoria. Y en ese sentido hay que desmitificar que el problema de evaluar con memoria es errado, ¿sí? Lo que debe evitarse es la evaluación limitada a lo literal. Eso es el problema. El problema es evaluar de forma literal. Ese sí es un problema, pero la memoria no. Primero porque la memoria es el eje central para que pueda haber aprendizaje. Si no hay memoria, no hay aprendizaje. Y porque no hay memoria es que hablamos de chicos con necesidades educativas especiales en el ámbito de las dificultades del aprendizaje.
porque entendemos que responder de memoria es un problema. No, el problema es la literalidad. ¿Y cuál es el problema en la comprensión de la lectura? Que se sea literal, no que se sea de memoria, porque yo necesito la memoria, aunque sea para acordarme de las ideas sobre las cuales voy a versar mi opinión, por ejemplo. O voy a hacer un ensayo y necesito haber leído lo suficiente como para emitir mis ideas subjetivas sobre un tema. El problema entonces no es la memoria, el problema es si me quedo solo en las respuestas literales. Entonces, en los entornos virtuales, una forma automatizada ayuda mucho. Pero también es cierto, por ejemplo, que nosotros utilizamos Kahoot, Socrative y Quizzes con preguntas objetivas, porque es la respuesta, no son 20 respuestas, es una la que es correcta. ¿Lo hicimos de modo diagnóstico? Sí, también pudimos haberlo hecho de modo formativo, o de modo, también lo hicimos, o de modo sumativo, y que tuviera una nota dentro de nuestro seminario. El tema es cómo quiero utilizarlo, qué uso le doy concretamente a ello y cómo incluso la puedo utilizar en la sesión sincrónica, que también puede ser una ayuda para ver si la gente está prestando atención. Mosca, si yo les tengo una prueba al final de todo esto que estoy hablando y no me estén prestando atención, ¿verdad? Puede ser. En ese sentido, también sirven las preguntas intercaladas, que a lo largo de cualquier clase, pero sobre todo en las sesiones en línea, las preguntas intercaladas ayudan mucho a mirar si la gente está prestando atención. Y en ese sentido pueden ayudar, pero son preguntas separadas, no son una prueba. Son preguntas aisladas que de alguna manera van estableciendo un modo de trabajar. Sócrates, por ejemplo, tiene también la posibilidad de generar preguntas intercaladas. Exit pool. Luego tenemos las pruebas adaptativas y autoadaptadas. Quizás algunos las conocen, quizás algunos no. Ahora quizás en Panamá muchos la han conocido por otros aspectos y las vamos a hacer conocer luego. Fíjense, ¿qué tenemos nosotros acá? Las pruebas adaptadas o las adaptativas o autoadaptadas son las pruebas que se hacen mediante el computador donde nadie, sino solo el computador, media la prueba. Alguien la ha hecho y la ha montado en un entorno virtual y el participante se la autoadministra. Esa prueba puede tener varios aspectos, pero lo fundamental es que nadie te la está aplicando. Son objetivas, pero tienes dos elementos. Cada quien decide el conocimiento y la habilidad que puede alcanzar de acuerdo a la prueba, y por una parte, y por otra parte también escoges el nivel sobre el que quieres trabajar. En este caso, algunos que hemos hecho certificación Google, pues sabemos que las pruebas autoadaptadas se entiende que nosotros vamos haciendo pruebas de acuerdo al nivel de formación en Google for Education que tenemos. Y sobre eso, entonces uno aplica o pide participar de la prueba. Se la administra, es decir, entras de acuerdo a un procedimiento, pero nadie, ninguna persona está trabajando contigo. Alguien ya lo hizo y tienes un tiempo. Ese tiempo hay que respetarlo, hay que respetar un seguimiento, unas instrucciones y sobre eso. Si te equivocas en esas instrucciones, inmediatamente el formulario se cierra y no puedes seguir presentando. ¿Qué te piden para asegurarte que eres tú? Bueno, algunos elementos de identidad, pero uno en particular, que es que tienes que mantener la cámara encendida durante toda la prueba. El programa te va a ir tomando fotos en distintos momentos en el que tú no sabes para asegurarse que eres tú y para asegurarse que no se ha cambiado de identidad o te has ido y has dejado la máquina tratando de hacer otras cosas en otro entorno. Entonces, eso ayuda muchísimo, 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 muchísimo. Por supuesto, son costosas. Bueno, la prueba en sí no lo es. El sistema, hacer un sistema de esa naturaleza no es un sistema sencillo, pero hay universidades y entornos que ya lo están utilizando. El mapa conceptual o los mapas en general, mental, conceptual, infografías, infogramas, están ayudando mucho a evaluar porque permiten resumir o sintetizar elementos muy particulares, porque pasan además por elementos muy claves en la vida del estudiante, porque son ellos los que suelen trabajar. Entonces, desarrollar un mapa, cualquiera que sea la modalidad, porque tiene fines distintos,
forma parte también de la instrumentación de la evaluación. Algunos autores pueden decir que de suyo el mapa conceptual no es el instrumento de evaluación. Es la actividad evaluativa que requiere de un instrumento como una tabla de valoración o una tabla de especificación, una tabla de notas, una tabla de puntuación o una rúbrica inclusive. Entonces, para algunos autores, el mapa en sí no es la evaluación. Para otros, afirman que sí, por cuanto la elaboración y todo el proceso, y además hacerlo a través de un entorno virtual, de programas que están diseñados para eso, pues sencillamente permiten que esto se pueda hacer de una manera adecuada. Aquí les presento dos de las más claras manifestaciones de lo que pretende la evaluación en los entornos virtuales. La evaluación en los entornos virtuales, lejos de ser tan objetiva y tan centrada en ciertos aspectos rigurosos como lo son en la educación presencial, la rigurosidad, que no debe perderse, pero sí debe adaptarse, se ubica más en la elaboración, por ejemplo, de los portafolios, o lo que se conoce como e-portafolios o portafolios digitales. Los portafolios digitales, primero, nos vienen de las áreas de la arquitectura, del diseño gráfico, de la ingeniería civil, donde la elaboración de varios diseños y su acumulación en un cuaderno, en una carpeta, va generando recopilación de evidencias. Lo mismo sucede entonces en las escuelas y en las universidades. Es más, hay universidades donde el hacer portafolio es casi obligatorio, porque hay áreas que así lo exigen. Entonces, por ejemplo, universidades como la UTP, en algunas de sus escuelas, ya el hecho de tener portafolios es una necesidad permanente y está incluso instrumentado cómo hacerlo, cómo deben hacerlo, qué debe contener y cuánto incluso peso tiene en la calificación del estudiante. Dicho de otro modo, ha entrado en las políticas de trabajo. Entonces, en este sentido, el portafolio tiene variedades. Miremos el portafolio con amplitud, porque evidentemente el portafolio puede ser solo para colocar las evidencias. El portafolio puede ser para transformar las evidencias en espacios de reflexión. O los portafolios pueden ser para tener las evidencias iniciales y las correcciones. Lo usan mucho profesores de matemáticas, física, química, ciertas áreas de las ciencias exactas o naturales, que van haciendo ejercitaciones y que si hay errores en ellas, pues se piden que se hagan. En español, por ejemplo, yo lo recomiendo cuando trabajamos los temas gramaticales y de ortografía, porque el estudiante puede ir haciendo prácticas o puede ir haciendo ejercicios evaluados y se les devuelven y se les pide que lo haga ahora correctamente, es decir, con las observaciones que nosotros le hemos hecho. En algunas asignaturas o espacios como expresión oral y escrita, también lo hemos trabajado con ensayos. El ensayo se hace, se corrige y el estudiante lo rehace en función de esa corrección, bien sea de forma, bien sea de fondo, pero el estudiante corrige, es decir, hay mucho de autoevaluación, hay mucho de autorreflexión y hay mucho de trabajo personal. Por lo tanto, el portafolio permite que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje y él mismo monitoree, controle sus progresos, sus dificultades y de alguna manera vaya más seguro. Algunos autores hablan de lo reciente que es el portafolio digital, pero no el portafolio como uso de trabajo que ya data de unos cuantos años más atrás. ¿Ok? Y las rúbricas, en esta primera página que trabajamos, si se recuerdan, cuando presenté la plantilla, les mencioné las letras rojas que son rúbricas. En este caso, la rúbrica viene del concepto de descripción. Facilitan la descripción de los criterios que se quieren evaluar. Y la ventaja de esos criterios y de ese deseo de ser objetivo es que están creados antes de que el estudiante haga la actividad. Con lo cual el estudiante conoce lo que debe hacer
y por lo tanto lo hace fundamentado en criterios claros. No por la nota, sino porque ya las características están declaradas, están descritas y eso es lo que hace la rúbrica. Yo sí les pido irse por encima de ciertos conceptos de rúbrica, porque bueno, como toda ciencia, empiezan a emerger muchas ideas y gente que entiende las cosas como mejor les parece y que las aplica y hasta cierto punto le hace bien. Eso es parte de las humanidades. Pero en este caso entendamos dos elementos que sí quisiera que quedaran muy claros con respecto a las rúbricas. Las rúbricas no son numéricas. Las rúbricas nacieron cualitativas. Se le puso número para atender a nuestros sistemas educativos que piden notas, pero las rúbricas son descriptivas. Rúbrica que usted vea con nota, verifique si tiene la descripción. Si tiene la nota, la tiene por defecto, pero no porque tiene que estar creada así. Es más, una rúbrica bien sanamente hecha solamente tiene criterios. Criterios y escala, eso sí, niveles. Niveles de concreción de esos criterios. Algunos diríamos niveles de competencialidad, es decir, de acuerdo al nivel que vayas logrando, te vas haciendo más competente o menos competente. Y eso es la rúbrica que usted tiene sobre la plantilla. Claro, tiene una nota si es que nos piden una nota, ¿sí? Como previendo que tiene una nota. Pero al final uno puede prescindir de la calificación, pero nunca del criterio, si no dejaría de ser rúbrica. Entonces, la rúbrica no es una tabla de valoración. La rúbrica es una tabla de descripción de niveles de alcance. Y la tabla de valoración puedo tener números, puedo tener cifras, puedo tener incluso cualitativamente deficiente, suficiente, bueno, no sé, regular, bueno, muy bueno, o bueno, excelente. Esos son niveles, pero vacíos. Yo solamente marco y digo cuánto sacó el estudiante. Pero la rúbrica no dice cuánto sacó el estudiante. Es decir, sí lo dice, pero no es ese su final, no su propósito. Al final, puede ser su final, pero no su propósito. Su propósito es que a cada indicador o criterio le aparezca la descripción de esos criterios por nivel y el estudiante sepa que si se ubicó en uno o en otro, sabe a dónde y para qué lo hizo. ¿Preguntas hasta aquí, profes? Vamos más o menos en línea con lo que vamos haciendo a nivel virtual. Sobre todo porque la evaluación es uno de los aspectos más delicados. Y es donde siempre sentimos que necesitamos avanzar y cuidarnos. Bien, quisiera entonces avanzar con estas, mientras van apareciendo sus preguntas o comentarios, quisiera avanzar sobre estas estrategias. En principio, a los foros. Los foros, que quizás Google no los tiene tan desarrollados en sus entornos de Classroom, por ejemplo, los foros los visualiza más bien Google, me refiero a Google Groups, a los grupos de Google, donde hay espacios para la discusión. Los foros, en algunos casos, incluso hay profesores que han caído en el desuso. ¿Por qué? Bueno, porque los estudiantes no logran entender que en el foro hay que discutir varias veces, que hay que leer lo que los otros hacen y que no puede ser solamente un monólogo escrito y en público. Entonces, algunos profesores han dejado de utilizarlo porque sienten que se necesita mucho nivel. Pero más allá de nivel, lo que se necesita es entender cuál es la dinámica de los foros. Los foros electrónicos son discusiones que deben hacerse, es decir, es la analogía de la discusión presencial y donde además del respeto por lo que dice el otro, está la sustentación de mis ideas. Con lo cual debe haberse leído, debe haberse aplicado, debe haberse visto en consonancia muchos elementos para opinar. Repito, es una de las estrategias de evaluación muy utilizadas en el entorno virtual. No así en los entornos virtuales nuevos que estamos viendo a raíz de la pandemia. Por dos razones. Primero, porque los docentes no estaban preparados para llevarlos adelante, en principio. Y en segundo, porque los estudiantes, sobre todo en bachillerato, no son tan dados a escribir con tanta espontaneidad y con tanta facilidad
que no los adultos para quienes los foros fueron creados, al menos en primera instancia. Entonces, sí vamos a tener esa particularidad con los foros. Sin embargo, hay trabajos académicos en revistas y en publicaciones de trabajos de especiales de grado donde se ha manejado mucho más el tema del foro. De hecho, en algunas asignaturas, una que yo imparto, que es efectivamente evaluación de los aprendizajes, los estudiantes se hacen mucho con el foro. Claro, estamos hablando de niveles como maestría, donde lo ven de otra manera, donde participan con otras intenciones, con otros deseos, con otras formas, son profesionales y están conociendo el hecho educativo desde dentro. Entonces además, tienen condiciones para que el diálogo y la conversación sea así. Y luego son estudiantes que están acostumbrados a la virtualidad y que necesitan comentar sus ideas. Por eso los foros les son útiles. Pero si yo permanentemente hago discusiones sincrónicas, el foro pierde sentido porque el foro es asincrónico. Y ese es el otro detalle que hay que tomar en consideración. Tenemos las listas de control, que es lo que nosotros conocemos o como la lista de cotejo o como las escalas de estimación o valoración. Esas listas nos permiten saber los niveles que alcanzan los participantes de acuerdo a unos criterios y también de acuerdo a unas cifras, o como está la lista de cotejo, que sencillamente es la presencia o ausencia del criterio. Ojo, lista de cotejo siempre tiene dos opciones. Por eso se dice que la lista de cotejo es dicotómica. Dicotómica quiere decir que tiene solo dos elementos para evaluar. En el momento en que aparece un tercer elemento en la escala, deja de ser lista dicotómica, deja de ser lista de cotejo y pasa a ser escala. Es decir, que la escala son 3 o más. 2 son listas de cotejo. ¿Qué es cotejar? Cotejar es si está presente o no está presente. Si es sí o no. Si está ausente o está presente. Si se logró o no se logró. Si lo hizo o no lo hizo. Es muy precisa y muy clara, sirve para evaluar, no todos los aprendizajes obviamente, pero sí las entregas de ciertos trabajos, se puede usar para los portafolios, la presencia o ausencia de alguna de las evidencias, cosas como esa, y sirve, es bastante útil. Luego, la presentación o exposición a través de videoconferencias está siendo muy utilizado y aquí yo creo que sí se ha aprovechado muchísimo el trabajo. No solamente en la videoconferencia, en simulacro, en sesiones simultáneas, perdón, que hacemos como ahora, sino también la presentación a través de videos. Entonces, estos dos elementos han permitido que los estudiantes se mantengan pues un poco más activos en esta dinámica. Y luego los registros anecdóticos y diarios de clase, pues que permiten o llevar el control de una temática a través del estudiante que escribe sobre el área, o el diario de clase, que es un trabajo propio del estudiante, donde va rellenando todo lo que va haciendo en las sesiones. Estas herramientas, pues también se distinguen entre ellas para que sean más útiles para adultos, un poco menos útiles para los estudiantes pequeños, perdón, que requieren claramente la diferencia de los entornos y de los niveles. Con esto, nosotros pasamos a algunas prácticas o algunos ejemplos que quisiera que estuviésemos atentos, recuerden que queda grabado, y con los cuales podemos trabajar algunos elementos. Empiezo por los dos que tienen en la parte superior. Decíamos que el portafolio está compuesto por trabajos individuales, en los que se quiere hacer reflexión y síntesis, pero también hay portafolios para trabajos grupales. Y en este sentido, bien nos viene a hacer mención de ello. El portafolio es una opción para el aprendizaje autónomo y colaborativo. Y en ese sentido, pues tiene varios elementos en que decir. En principio, está enfocado en dos aspectos: apropiarse del conocimiento y también crear conocimiento. Ya voy a ponerles algunos ejemplos, incluso de portafolios personales. Al final facilita la coevaluación, la autoevaluación, el seguimiento y la realimentación, que puede ser una realimentación individual entre pares
o del facilitador al participante, o grupal, dentro del grupo o del facilitador al grupo. En cualquiera de los casos, yo sugiero algunas herramientas. Dos de ellas es Google Sites y Blogger. Ambas están en los ambientes de Google. Vamos a conocerlas por si acaso no las conocen. El Blogger es para hacer blog, ¿ok? Y permite comprender algunos, bueno, ha ido mejorando a lo largo del tiempo, pero los blogs son espacios que son considerados ya redes sociales. Es decir, ¿por qué es una red social? Porque otro puede llegar a ella de un modo paritario, ¿sí? En las redes de pares, y además puede interactuar porque puede comentar lo que publicas en tu blog. Y en tu blog tú puedes agregar elementos de evidencia de tu trabajo. Puedes agregar archivos, puedes agregar videos, puedes agregar audios y en cualquiera de los casos los demás pueden tener acceso. Con lo cual el blog se hace público y en muchos de los elementos, y yo lo trabajo mucho en maestría y los pido como cierre de alguna de las asignaturas, porque el portafolio ha sido para muchos de mis estudiantes porque lo fue para mí y es un testigo que como que uno entrega, ha sido el punto de partida para comenzar a tener su sitio web. Bien sea un blog, bien sea, porque han empezado a ordenar y a tener su portafolio con todas sus evidencias. Es decir, empiezan con mi materia, pero después se dan cuenta que pueden colocar allí todo lo que tienen de trabajo, todo lo que tienen de desarrollo. Y eso, al momento en que ya les toque dar clases, les toque entrenar a otras personas, o incluso en el trabajo académico en las escuelas, pues va dando de sí elementos positivos. Vamos a ver en ese sentido cómo podemos hacer. Si usted tiene cuenta Google, usted puede tener un blog. Ahora el blog tiene dos características que antes no tenía. Una, que usted podía ser independiente de su cuenta Google y tener cuenta Blogger. Resulta que Google compra a Blogger y por lo tanto se hace de ella. Y dos, en los blogs antes tú lo creabas y todos los demás participaban como invitados que comentaban. Ahora puedes tener coautores. Y esa es una diferencia que para Google es fundamental porque Google cree en la colaboración en línea. Entonces aquí hay otra característica del blog y por supuesto de los portafolios que bien nos viene ver, bien nos viene conocer. Entonces, bajo mi cuenta de Google, cualquiera que ella sea, yo tengo posibilidad de tener un blog, es decir, de acceder a la herramienta blog. Hacemos clic allí e inmediato me va a aparecer mi instancia, por ejemplo, de creación de algún blog. Este es uno que fue de los últimos, pero están todos estos blogs que están por aquí, que se van creando a medida de que van dando respuesta o van dando necesidad. Unos son muy personales, o sea, creados por mí, mejor dicho, y otros son creados por otros estudiantes que me invitan a él como coautor, como parte de su evaluación. Este, por ejemplo, de drogadicción, este de redes sociales, acoso escolar, adicciones que matan. Son temas que trabajo con adolescentes de colegio, donde tienen que hacer su blog, y yo lo que quiero es que escriban. Entonces les pido que asuman ellos algunas temáticas de interés de la juventud y que sobre ellas investiguen y empiecen a escribir en su blog. Eso lo hacen en equipos. Entonces cada uno va haciendo entradas dentro del blog y van escribiendo. Porque me interesa que escriban, que redacten, que lean, porque lo que estoy enseñando es español. Mi excusa es el contenido. Fíjense lo que decía de las competencias. Porque al final mi competencia es que escriban con propiedad sobre temas de interés. Eso es un descriptor de competencia. ¿Cómo lo logro? Con cualquier tema. Porque la asignatura, expresión oral y escrita, que la hemos iniciado en algunas instancias de bachillerato, la iniciamos para reforzar lo que español suele hacer. Claro, pero español tiene una serie de contenidos que trabajar. Entonces, para apoyar, lo que hacemos es utilizar elementos que llamen la atención del estudiante, pero que él se vea en la necesidad de trabajarlos, de desarrollarlos, de conocerlos, ¿sí? Eh, Pueden ser algunos temas los menos ortodoxos, pero son cosas que a ellos les llaman la atención. Y como partimos de ellos, pues ellos lo hacen en positivo,
los presentan en positivo. Entonces puedo tener, repito, blogs que sean de mi propiedad, como puedo tener blogs que sean propiedad de otros, pero yo soy coautor. Adolescentes problemáticos o problemas, o este blog de comprensión de la lectura de una facultad de farmacia donde trabajábamos todo lo que era el proceso de inducción desde la escuela a esa facultad y trabajamos comprensión de lectura. Yo no sabía nada de farmacia, pero lo que sí sabía era lo que requería un estudiante para leer correctamente y comprender sus ideas. La facultad ponía algunas lecturas, yo las enfocaba para el trabajo con los estudiantes y el blog me permitía que él la leyera y que comentara las respuestas y que en el comentario de las respuestas, no importa si lo leían los demás, cada uno hacía la suya al final porque se daba cuenta que tenía elementos para poder opinar, para poder escribir, para poder pensar, para poder razonar. Eso me permite evaluar de una manera distinta en un entorno virtual. Si queremos crear un blog, por ejemplo, bueno, al final de esto me dice nuevo blog. Y se crea en 3 pasos. Lo primero que usted verifica es el nombre del blog. Si no está en uso, usted lo puede obtener. Y en segundo lugar, usted escoge la interfaz que desea. Y hay plantillas. Entonces usted coge la plantilla y esa plantilla la puede cambiar cuando quiera. Usted escoge los colores que más le gusten, el tipo de los que más le gusten, y a partir de allí ya le queda esta consola que usted ve acá. Esta es la consola de administración del blog. Por ejemplo, esto es una entrada. ¿Qué son las entradas? Las partes del blog. Yo les voy a mostrar otro blog, pero ya usado, para que veamos un poquitito a qué me estoy refiriendo. Yo, por ejemplo, en mi portafolio personal, en mi página web, pues, tengo portafolios digitales que he hecho. No solo blog, sino portafolios. Pero en este caso, varios que son blog. Este fue el primero que hice, se los presento, cuando trabajé por primera vez ambientes tecnológicos integrados de enseñanza y aprendizaje en 2007. Y allí, el final de la asignatura era realizar un portafolio. Entonces, este es con tecnología Blogger, cuando todavía estaba medio separado, bueno, todavía eran cosas distintas de Google, pero empezaban a unirse. Y entonces, aquí está el blog. Para qué es el espacio, a qué unidad curricular pertenecía y los temas. Desde el último hasta el primero, era característica y condición de la profesora. Y a partir de allí, pues, estaban todos los elementos instruccionales de video, software educativo, teorías de aprendizaje que participan del proceso virtual, constructivismo, teoría del procesamiento de la información, concepciones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje y demás. Entonces, efectivamente uno va generándole dentro de sí elementos que permiten profundizar estos temas y otros. Pero al final, fíjense todo lo que había que colocar aquí como etiquetas. Yo puedo buscar herramientas tecnológicas, elementos de instrucción, planificación, sistemas, videos, procesos de enseñanza, ambientes tecnológicos. Uno va agregando en el portafolio los elementos que desea. Y por supuesto, después lo utilizas y lo puedes reutilizar. O sea, yo le puedo pedir a un estudiante que vaya a mi blog y vea algún artículo que yo haya escrito y sobre eso estoy apoyando su formación. Porque yo lo estoy publicando ya pulido, o sea, ya revisado, ya consciente de que eso tiene un valor para los demás. Los chicos pasan por ese proceso. Para nosotros un poco de trabajo porque necesitamos verificar que lo hayan hecho lo más correctamente posible, pero también está la coevaluación, es decir, varios van leyéndolo y van dándose cuenta si le están diciendo una barbaridad, si están diciendo una cosa positiva, ¿sí? Vuelvo entonces sobre el proceso del blog para que veamos, por ejemplo, esto es una entrada sin título, ¿sí? Entonces yo puedo o crear una nueva entrada, ¿sí? Estoy en este blog de buenas prácticas, ¿verdad? Puedo crear una nueva entrada o puedo usar una entrada que ya esté pero no publicada. Fíjense que dice aquí borrador. Voy a esta entrada y en esta entrada puedo colocar un título. Prueba de creación de entradas en blog.
¿sí? En esta prueba yo tengo todos los editores, todos los elementos de edición que ustedes ven allí. Tengo elementos como para ver vista de redacción, para escribir, o vista HTML, donde yo puedo incrustar, puedo deshacer y rehacer, puedo tipo de fuente, tamaño de fuente. O sea, tengo todos los elementos incluso para insertar enlaces, imágenes, insertar videos o insertar videos con audio, podcast, que también pueden ser, caracteres, e incluso tengo todos estos elementos para centrar, para la sangría, viñetas, quitar formato, herramientas de introducción de texto, es decir, porque esto me lo da Google Translator. Entonces, ese me permite traducir o agregar cierta nomenclatura. Vale, entonces puedo escribir acá, se escribe todo lo que contiene el artículo de la entrada. ¿Sí? Y le puedo agregar elementos. Por ejemplo, puedo agregarle un video que subo del ordenador o un video de YouTube. Puedo ubicar un video de YouTube, cualquiera. Aquí tengo algunos. Uno sobre creatividad e innovación educativas. ¿Sí? Tengo mi video allí y puedo explicar el video y algunas ideas. Es decir, que puedo agregar elementos. ¿Qué pasa? Que él se va guardando automáticamente, fíjense, como lo hace el Drive, porque está en ambiente Google. Yo puedo tener una vista previa de mi entrada, como también puedo publicarla de forma directa. En cualquiera de los casos tengo las etiquetas. Las etiquetas son los hashtags, pero colocados aquí sin numeral. Por ejemplo, diseño instruccional, por ejemplo, creatividad, coma, diseño instruccional, coma, educación bimodal. Yo puedo crear entornos virtuales. Yo puedo crear todas las etiquetas. ¿Qué hacen las etiquetas? ¿Qué hace el hashtag? En las redes sociales permite que mi comentario, mi publicación, pues sea más visible porque otro la puede ubicar con un hashtag que se puede hacer tendencia. Para eso son los hashtags. En el caso académico, en el caso de las TAC, de las tecnologías de aprendizaje y comunicación, nos ayudan a ubicar temáticas que nosotros decíamos. Si yo tecleo educación bimodal, es probable que entre las opciones, las muchas que hay, aparezca el blog donde yo he tagueado, donde he colocado una etiqueta que dice educación bimodal. Vamos a ver la vista previa. Esto también se puede guardar como borrador porque lo puedo seguir editando después, o la vista previa de la entrada propiamente. Vamos a hacer vista previa de la entrada para que vean cómo se ve. Entonces, vista previa, me dice que es una vista previa que no la he publicado. El blog se llama Buenas Prácticas en Redes Sociales. Fíjense el título, la fecha cuando se ha publicado y lo que he escrito más mi video. Adicionalmente me presenta los hashtags que yo coloqué, las etiquetas, y permite comentar. Entonces, todo el que entre, además de entrar, además de mirarlo, puede comentar. Y eso es lo que lo hace red social. Pero además yo puedo evaluar lo que ha escrito mi estudiante. Lo puedo usar como una acción de trabajo que puedo evaluar. O sea, que le puedo ayudar al estudiante a crear su blog o puedo pedirle al estudiante que trabaje en mi blog. Por ejemplo, en alguna asignatura de posgrado, yo le pido a los estudiantes que participen de mi blog y a partir de ese blog, entonces todos crean su entrada. En este caso yo hice microclases de mediación educativa. Entonces están todas las clases allí y si buscan un blog de mediación educativa, mediación pedagógica en educación superior, puede salirles mi blog, pero no es mío, nuestro blog, porque lo hicimos entre todos. Yo soy el autor principal porque soy el docente, pero están todos los participantes integrados allí. Lo puedo hacer con estudiantes de bachillerato de la misma manera que fue los casos que les mencioné antes. Profes, ¿hay alguna pregunta con respecto a los blogs? Es que es un primer formato que nos ayuda a crear portafolios virtuales.
Vamos a una segunda propuesta de portafolios virtuales, que son los sites, ¿sí? El site de Google. Los sites, dependiendo del tipo de cuenta, aparecen en las aplicaciones, aquí en donde estoy señalando ahora en la pantalla. Pueden aparecer allí, pero si no aparecen, no pasa nada. Usted coloca sites, ¿sí? Sitios de Google, y le aparece inmediatamente el Google Sites como primera opción. Es decir, las páginas web de Google, así como usted le dicen, crea tu cuenta en Wix, crea tu cuenta en WordPress, crea tu cuenta en Google GoDaddy. Bueno, crea tu cuenta en site de Google. Exactamente igual, creas tu página web. Esa página web es en ambiente Google, con lo cual todo va quedando en un mismo entorno. Por supuesto que es más dinámica y tiene más opciones que un blog. El blog tiene que ser muy preciso, muy claro, pero el Google Site también es un entorno básico donde está la posibilidad de hacer portafolio común. Antes no se podía, ahora sí. Tú puedes llamar colaboradores, es decir, que una página web puede tener muchos colaboradores por una parte, y por otra parte, pues puede ser tu página personal. En mi caso es mi página personal, donde que yo la he convertido en un portafolio, poco para mirar de que no es mi página, pero yo soy una celebridad, sino que yo soy maestro y como maestro pues coloco lo que vengo haciendo, lo que pueda aportarle a los demás, y al final es un espacio para compartir. Entonces, si yo entro a este Google Site con mi cuenta básica, mi cuenta personal, me aparece que si quiero crear un sitio web o mis sitios web recientes, ¿no? Estas opciones son de estudiantes que han hecho conmigo algún tipo de curso y han creado sus páginas. No, profe, para Blogger, profe Arelis, puede usar su cuenta Gmail normal. Yo usé mi cuenta Gmail para ingresar. No necesita tener ningún tipo, porque además es gratuito. Todo lo que estoy enseñándoles es totalmente gratuito. Los blogs pueden tener anunciantes, pero eso es si usted entra en otro proceso más adelante, pero no necesita en este caso. O sea, en este caso, con su cuenta Gmail, cualquiera que tenga, bien con la que entra aquí o bien la de uso personal, usted puede tranquilamente abrir su blog. Lo mismo su sitio, como lo estoy mostrando. ¿Vale? Fíjense, esta es Tecnodidáctica, esta es mi página web o mi portafolio. Entonces, si yo entro allí y le doy clic, él me permite en ese momento editar. Este es mi página. Es decir, que usted puede ver esta, fíjense, esta es mi página sin edición, o sea, sin estar en edición. Fíjense cómo es la página, ¿verdad? Esta es mi página personal, mi portafolio virtual, que en este caso lo he hecho como un ejercicio de recopilar todo lo que vengo trabajando en educación, y aquí puedo editar. Es decir, puedo colocar un enlace para que vayan a mi canal de YouTube, les doy la bienvenida a mi portafolio pedagógico, les presento mis redes sociales, coloco pues algunas certificaciones un poco para explicar desde dónde trabajamos, y colocamos los elementos. Pues aquí están todas las infografías que yo he hecho para ayudar a algún tipo de trabajo personal o de trabajo común, ¿sí? Aquí puedo ver si quiero insertar un cuadro, a la derecha me refiero, imágenes, si quiero insertar desde mi Drive, si quiero insertar HTML, por ejemplo. Yo tengo acá formación en herramientas Google, entonces tengo todas las formaciones, algunas pues que he dado públicas, sobre uso de herramientas de Google Workspace, conferencias, tutoriales, publicaciones. Entonces en publicaciones tengo todas las publicaciones que he hecho, y entonces usted puede ver, no sé, transición a la educación remota. Claro, aquí no la va a ver porque aquí lo que va a ver es el enlace, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si ve en la propia página, digámoslo así, y entramos a la propia página y vamos a tutoriales, a publicaciones, me dice transición a la educación remota. Entonces, él me lleva inmediatamente a mi enlace, ¿sí? O si vuelvo acá, él me lleva a inclusión para personas con discapacidad, y tengo mi libro virtual, ¿sí? Entonces tengo mi libro virtual donde usted puede ver pues esta investigación
que hice sobre personas con discapacidad y el uso, la inclusión electrónica, la inclusión digital. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer de un site, pues puedo poner cosas muy sencillas, puedo arrancar desde cero con una sola página, con algunos elementos, pero van a darse cuenta que a medida que lo utilizan, van a ir incorporando elementos, porque todo está en la edición. Es decir, todo está en esta partecita que está acá. Si quiero colocar elementos uno al lado del otro, si quiero colocar texto, índice, por ejemplo, esto es un índice, un carrusel de imágenes, si quiero colocar un botón, una línea divisora, un marcador de posición, quiero introducir un video de YouTube, entonces él mismo te ayuda a introducirlo. Quiero introducir el calendario, un mapa, un documento, una presentación, una hoja de cálculo, un formulario, un gráfico. Formularios, por ejemplo, es muy reciente. En lo personal, es una de las cosas más recientes que ha permitido que se introduzca en la página. En la parte superior, si yo quiero ver la vista previa, cómo se ve en un teléfono, cómo se ve en una tablet, cómo se ve en un computador, puedo copiar el enlace del sitio web que se publica, si es que no tengo un dominio comprado. Puedo agregar colaboradores, es decir, que en una página puede haber varios. Puedo pues, configurar cómo se navega, si se navega de arriba a abajo, de abajo hacia arriba, hacia la izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Imágenes de marca, por ejemplo, mi marca es tecnodidáctica, herramientas del lector, cómo se hace, cómo se ven los iconos, si se pueden publicar, URLs personalizadas, es si tengo un propio dominio. El análisis, esto es para dar seguimiento a quién entra y quién sale de mi página, de dónde la ven, Google Analítico, todo eso viene en la cuenta Gmail. No tienen que crear una cuenta distinta, no, es la misma cuenta que acabo de usar para Blogger, la misma. ¿Ok? Solo que evidentemente esto requiere tiempo y requiere dedicarse, porque nada de esto se aprende en un tutorial. Elementos iniciales como para ingresar y editar y no sé qué, sí. Por ejemplo, ¿qué tema? ¿Cómo hizo usted para que esto se viera así, profe? Pues sencillamente fui a temas y escogí el tema que quise, que es el uniforme. Puedo escoger el tema impactante y me va a quedar así. Puedo escoger el tema de visión y me va a quedar así. ¿Sí? Y puedo cambiar la fuente. Yo las prefiero más fucsia, las prefiero no sé, más morada, las prefiero mejor estas. Voy a escoger esta. Entonces escogí esa. Entonces todo me va a ir apareciendo, fíjense, con un tono distinto. Yo mantengo el naranja porque es mi color institucional, pero puedo cambiarlo. Entonces, no, lo importante es que no se me va a dañar. Al final es un tema de visión. Lo mismo le va a pasar en Blogger. Pues empiezan con una plantilla, esa plantilla no la pueden cambiar sin problema y pueden atender otro tipo de plantillas. Por ejemplo, voy a dejar esa y lo voy a publicar. Entonces él me dice la versión nueva y la versión anterior. Yo le voy a dar publicar y él va a cambiar todo. Si yo voy aquí a mi página web, esta es la página que yo les presenté primero y él va a hacer el cambio en unos minutos y ahora sí va a mostrarme la nueva versión. Él mismo cambió la fuente, él mismo cambió el fondo, mire cómo se ven ahora los enlaces, cómo se ve aquí esto se ve un poco más pequeño, me gusta cómo queda, cómo se va a ver esta parte aquí. Sí, es decir, uno va viendo la vista previa, va viendo cómo se ve, si te gusta, si no te gusta, no me disgusta cómo quedó, se puede quedar así. Pero lo importante, queridos profesores, es que nos metamos en este mundo porque es el que nos hace visibles, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, al profesor Cristian, que es bastante acucioso para el trabajo en las redes y que la formación permanente para él es un elemento de vida, de su manera de vivir. Y esto lo puedo decir porque lo veo en sus redes y uno se va haciendo visible. No visible para que se haga mejor que los demás, porque eso no es así. Somos, en este caso, maestros y lo que nos interesa en la visibilidad es que los demás puedan usar lo que uno ha ido produciendo, como uno usará lo que otros van produciendo. Y así es este proceso. Así nos tienen que ver los estudiantes, porque en ese sentido, pues no hay celos de quién tiene más, quién tiene menos, sino que todos podemos, porque entre todos vamos creando comunidad.
¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, profes? Seguimos adelante. Tenemos los trabajos colaborativos, que es otra manera de evaluar la virtualidad. En concreto, y siguiendo los entornos de Internet, en los entornos, perdón, de Google, pero pueden ser otros, fíjense que el trabajo colaborativo va agarrando mucho peso. Si usted trabaja en Geniali, como hicieron el Escape Room, o trabajan en Canva, donde hicieron la infografía, o trabajan en Google Doc o en hoja de cálculo o en presentaciones de Google, las 5 herramientas y otras tienen algo en común. Todas se pueden compartir. Así como acabo de mencionar lo del Blogger, así como acabo de mencionar lo de del site de Google. ¿Qué tienen en común? Que en todas se puede compartir. Por lo tanto, el trabajo colaborativo en este momento en la red es imprescindible. No es posible, es imprescindible, es necesario. Cosa que muchas veces en el aula a veces no propiciamos. O si lo propiciamos, no le hacemos seguimiento. Entonces, el punto es que las herramientas nos permiten hacer seguimiento y ver cuánto ha hecho incluso cada uno. Aunque a veces el punto no es cuánto ha hecho para comparar uno y otro, sino qué han hecho cada uno para que el producto que ellos presentan tenga utilidad y versatilidad. Les voy a poner solo un ejemplo, solamente para que lo miremos en un entorno Classroom de un colegio donde yo enseño español, ¿sí? Y en ese colegio, pues, trabajamos colaborativamente a hacer un mapa con herramientas de Google, una nueva que no aparece allí, por cierto, que es la herramienta dibujo, pero que permite, así como trabajamos el Jamboard, que tiene en común que todos podemos editar y por lo tanto es un elemento colaborativo. Fíjense, les voy a compartir mi aula virtual de español, ¿ok? Y en trabajo de clase, pues yo tengo esta unidad de literatura del Renacimiento. Y entonces, ¿qué hicimos? Ellos tuvieron que trabajar algunos aspectos de la literatura del Renacimiento para poderla comprender. Uno era, aquí esto se movió, esto va aquí. Uno era cuál fue el paso del ámbito medieval al Renacimiento, un poco para entender la estructura histórica, el arte del Renacimiento, para entender cómo va, y la novela y el teatro como dos elementos fundamentales del proceso de visualizar el Renacimiento. Por equipos tenían que hacer un mapa que de alguna manera resumiera el ámbito que yo les estaba pidiendo. Eso es colaboración. Pero, fíjense bien, ellos tenían que usar la herramienta de Google que se llama dibujos, que la tenemos en el Drive. Ya se las voy a mostrar. Entonces, vuelvo a lo de los mapas. Esto podrá ser menos agradable o más agradable, hay que subirlo, hay que bajarlo, hay que agrandarlo, hay que visualizarlo, no pasa nada, ¿no? Yo lo puedo abrir y bajar. Lo cierto es que es un trabajo común, que tiene algunas observaciones que se le han hecho a ellos, pero entre cuatro, entre tres, organizaron una estructura que en forma de mapa intentara resumir una serie de páginas de archivos o de sugerencias que les dimos para que ubicaran la información. Esto es posible en las escuelas. Evidentemente hay situaciones bien concretas de dificultad, de acceso, de movilidad, pero es que hasta el WhatsApp nos está permitiendo generar espacios de colaboración. Y al punto que me quiero referir no es a si tienen más o menos tecnología, sino a cómo permitimos que la colaboración sea parte del esfuerzo evaluativo. ¿Sí? Puedo poner algún otro, por ejemplo, a ver, la novela. Este está muy bueno también. Este fue evaluado bien interesante, donde cada estudiante, al hacer su precisión, establecieron colores para distinguir elementos de la narración, elementos de su discurso para poder explicar lo que ellos querían. Entonces, ellos son muy reacios a trabajar en grupo. ¿Cómo se haría? Sí, a veces son reacios.
Claro, algunos y prefieren a veces trabajar solos. Yo en algunos espacios que me han correspondido con comunidades con culturas así, lo que hago entre ellos es la coevaluación. Hago el trabajo solo porque a veces es un tema más cultural, entonces les cuesta, ¿no? Pero algo tienen que hacer en común. Bueno, haz el trabajo solo, pero tu compañero puede coevaluar. Es decir, discute con tu compañero cómo lo ve él, cómo ve él tu trabajo. Y discute con tu compañero cómo ves tú su trabajo. Y en ese momento les estamos haciendo colaborarse. Quizás no es en la hechura del proceso, pero al menos en la evaluación, manteniendo el tema que seguimos, ¿no? Porque a veces el trabajo en grupo pareciera, y seamos honestos, maestros, todos quizás nos ha llegado esa tentación, pareciera que son después menos trabajos que corregir. Y es verdad, son menos productos. Yo aquí tuve que corregir solo 4 mapas. Pero el seguimiento que había que hacerle a ellos quizás es la parte donde nosotros equilibramos, corrijo menos, pero tengo que acompañar mucho más si quiero trabajos y quiero productos lo suficientemente oportunos. Entonces, yo le sugiero, profe, en todo caso, que lejos de forzarlos a trabajar con otros, que muchas veces pueden hacerlo de mala gana, o la típica y común, este pedazo tú, este pedazo yo, pues bueno, dividamos mejor los puntos de tal manera que en el momento de hacerlos coevaluarse, ellos tengan que presentarse los elementos que lo incluyen. Por ejemplo, yo quiero trabajar la literatura renacentista. Entonces, tú trabajas novela, tú trabajas teatro, ¿sí? Por ejemplo. Pero vamos a coevaluar para que ellos puedan verse en conjunto y ver que al final están trabajando elementos muy cercanos, diferentes, pero cercanos, y que les pueden permitir acercarse entre ellos. Pero la excusa es acercar los contenidos. Quizá si ellos perciben que en la coevaluación se puede hacer un trabajo mayor, porque muchas veces el temor es que o no quiero llevar a otro o que tengo que ir al ritmo de los demás. Y eso es lo que nos cuesta a todos, trabajar a veces en equipo. No, prefiero hacerlo yo, porque yo trabajo mejor en la madrugada. Entonces yo me quedo solo y lo trabajo. No, yo prefiero trabajar mejor en la mañana porque en la noche no tengo mucho sueño. Y así, hasta en los ritmos de sueño hay problemas después en los equipos. Quizás es porque no hay normas claras en el trabajo en equipo o porque hay temor que los resultados numéricos, porque entonces la calificación pareciera que es lo más importante, cuando no lo es, prelan sobre ese tipo de decisiones. Entonces yo creo, profe, que puede pasar eso y que yo no los obligaría. Yo me ganaría en todo caso la posibilidad de poder trabajar en equipos a partir primero de sencillas coevaluaciones con rúbricas. Ojo, no solo que me diga todo lo que él opina de lo que yo veo, no, con rúbricas o con algún instrumento muy sencillo que no denota, que dé ideas. Por ejemplo, si usamos rúbricas en coevaluación, que no tengan números. La rúbrica tiene los criterios. Entonces, un criterio es que en el diseño sea en horizontal y en sentido de las agujas del reloj. Entonces, yo voy a leer lo tuyo a ver si empieza en el 12 y se va en el sentido de las agujas del reloj o no. Y eso genera un diálogo. Genera un punto de percepción. No, pero mira, yo te lo justifico de esta manera. Ese diálogo es colaboración y puede surtir efecto, al menos eh, de entrada, para ir generando una mayor confianza en el trabajo colaborativo. Yo sugeriría esto, profe. Bien, hasta aquí alguna otra pregunta. Seguimos de todos modos. Yo sé que pueden ir saliendo, pero seguimos y avanzamos para que quiero que trabajemos Vizia también para que veamos cómo se estructura un video con preguntas interactivas de trabajo. Tenemos los foros virtuales, yo lo mencionaba, tanto los foros, el WhatsApp, que es muy conocido, lo tenemos en el teléfono o en la web, y desde allí pues tenemos bastantes posibilidades de trabajo y de confirmación. Yo decía desde el principio, no es un entorno virtual en el sentido estricto, pero evidentemente en temas de pandemia y en situación de contingencia
ahora no solo de pandemia, sino también de dificultades de lluvia y todo lo demás, ha sido un referente importante y eso también hay que valorarlo, ¿vale? Decía que Google, lejos de poner en el Classroom la posibilidad de una forma de foro, ha generado ya el foro desde hace tiempo con los grupos de Google. Los grupos de Google son muy sencillos, son listas de correo. Yo no sé si alguno de ustedes ha participado en un grupo de Google. En un grupo de Google, no lo sé, alguno lo quiere colocar en el chat. Si ha participado o conoce que es un grupo de Google. A ver. ¿Saben que es un grupo de Google? ¿Han participado en alguno? ¿O participan pues en algún grupo de Google? No. Ok, profe. No ha participado, pero sí sabe qué es. Sin problema. Igual lo estamos enseñando, ¿no? Por lo menos que lo conozcamos. No, ok. Vale, está muy bien. Los demás, no, ok. Ok. Un poco para saber, ¿no? Y a veces no me gusta tanto llover sobre mojado, como dicen, ¿no? Pero si no lo saben, pues creo que es un momento interesante de comentarlo, ¿no? Fíjense, para los que no lo conocen, el grupo de Google, voy por aquí de nuevo, un grupo es una lista, para ponerlo sencillo, es una lista de correos, Es un entorno común en la red que no es tanto como una red social, pero sí tiene elementos de red social. Y me explico. Fíjense, los que trabajan en colegios que tienen Google Suite o Google Workspace, es decir, que trabajan con herramientas Google institucionales, no con las herramientas generales, seguro conocen el grupo, aunque no le llamen así, pero también están en el Gmail. Vuelvo, como la profesora pregunta, vuelvo siempre con la propia cuenta Gmail. En algunos casos aparece acá, igual, entre las aplicaciones, o sencillamente yo coloco grupos Google. Fíjense que yo pongo la G y ya pone grupos Google. Estos son los grupos de Google, ¿sí? Es un servicio gratuito creado por Google en el cual se crean foros de discusión. Incluye grupo de noticias basados en intereses comunes. Se creó en 1995 como Deja News. Se convirtió en Google Group en febrero de 2001 después de su compra. ¿Sí? Esto lo dice Wikipedia. Pero los grupos de Google son los foros originales de discusión. Entonces, estos son mis grupos. ¿Qué pasa con los grupos de Google? Crear un grupo de Google es que yo agarro todos sus correos, los de ustedes, y los uno en un solo grupo. Y cuando yo quiero escribirles a todos ustedes, no tengo que escribir los correos de cada uno, sino que inmediatamente yo escribo, por ejemplo, diseño y gestión de entornos virtuales. Imagínense que ese sea un grupo. Entonces yo mando un correo al grupo, es decir, a diseño y gestión de entornos virtuales, y él les pasa ese correo a todas sus bandejas de entrada. A todos les llega el mismo correo y les van a llegar todas las respuestas que se le den al grupo en igualdad de condiciones. Entonces, eso es el foro de discusión. Es decir, yo puedo sacar un tema de discusión, lo mando al grupo, les llega a todos sus correos y ustedes sus respuestas nos van a llegar a todos, no a mí, a todos al mismo tiempo. Por ejemplo, un grupo, grupo de facilitadores, un grupo de formación permanente. Esto es un grupo de un colegio que tiene todos a 66 miembros que reciben formación de un colegio y que al yo plantearles una temática no le llega a uno en concreto, sino que le llega a los 66. Y los 66 pueden responderse. Entonces, esto es un mensaje de los módulos optativos.
que se estaban dando, unos módulos optativos para el tercer trimestre de formación permanente y de varios colegios. Entonces, les llega a todos. Les llega a todos. Ahora, esto lo veo en este módulo, o sea, en este espacio, ¿sí? Pero usted, si lo quiere trabajar, o todos en general, lo solemos trabajar en el Gmail, es decir, llega a mi Gmail. Entonces, el grupo tiene un espacio, que es este que están viendo. Pero usted no necesita entrar al grupo para leer los correos. Los va a recibir en su correo personal. Usted ni siquiera tendría que entrar aquí para nada. En el momento en que alguien creó el grupo, sencillamente administra desde aquí. Pero si no, usted todo lo trabaja desde su Gmail. Va a llegar como un correo normal, común y corriente, solo que tiene un prefijo. Un prefijo es una información antes en el asunto. Voy a ponerles un ejemplo. Este grupo, fíjense cómo se llama, Formación Permanente CPM. Lo voy a copiar y voy a ir a mi correo personal. Voy a mi correo personal y busco esto. ¿Sí? Curso IESAC, fíjense, módulo optativo. Aquí está esto mismo que yo coloqué. ¿Sí? Aquí está lo recibido, pero esto es lo que me coloca como en la parte de abajo. Has recibido este mensaje, voy a ponerlo un poco más grande, disculpen, voy a quitarle el azul para que se pueda leer mejor. Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo Formación Permanente CPM de grupos de Google. Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un mensaje electrónico a este correo. Para publicar en este grupo, envía un correo electrónico a esta dirección. Y ese es el otro punto y con esto termino. Si yo quiero escribirle a ese grupo, yo copio esta dirección, copio, ¿sí? Y en redacción, redacto mi mensaje para ese grupo, para formación permanente, cpm@googlegroups.com. Y aquí están todos los miembros. Coloco mi asunto y coloco mi mensaje. Y ese correo le llega a todos los que necesitan saber la información. Eso es un grupo de Google y así se pertenece. A ustedes, en la semana, el fin de semana, les va a llegar una invitación concreta a un grupo de Google, porque a todos los que han participado de este seminario y a otros más, los estoy invitando a ser parte de la comunidad de educadores Google de Panamá. Entonces, les va a llegar un mensaje y ustedes, si quieren, lo aceptan. O sea, les va a llegar un mensaje si quieren participar y tienen que aceptar o no pertenecer al grupo, a ese grupo, y por supuesto al grupo real de educadores. Entonces, ustedes pueden participar en él, van a ir recibiendo informaciones, va a haber capacitaciones, la mayoría de ellas gratuitas, y vamos a formar algunos profesores que deseen presentar los exámenes de suficiencia para certificarse como educadores Google. Entonces, ya van a tener la oportunidad no solamente de saberlo ahora teóricamente, sino de vivirlo en la práctica. Tienen, además, en esta presentación que la tienen en el Classroom, tienen algunos elementos de Kahoot, sobre todo para aplicarlos asincrónicamente, porque Kahoot evidentemente requería la presencialidad o requería la sincronía, y yo explico ahí cómo se trabaja la asincronía, sobre todo para los lugares de difícil acceso o donde el internet fluctúa, y tienen el tutorial de Socrative, es decir, cómo se utiliza Socrative, que lo vamos a trabajar el próximo día jueves. ¿Preguntas hasta aquí, profes? Bien. Quisiera este tiempo explicar el trabajo en Vicia. Yo sé que son muchas cosas, profe, y no quisiera que se me cansaran tanto, pero este tema de evaluación pues da para mucho. Lo que sí recuerden que queda grabado y yo el día jueves, al terminar, yo les paso a ustedes un enlace para que les queden las grabaciones de todas las sesiones de clase. De tal manera que usted las pueda revisar con calmita y cuando quiera usar alguna de las herramientas que estamos trabajando, pues usted pueda volver sobre ellas sin ningún inconveniente. Fíjense, vamos a trabajar Vicia. ¿Para qué es Vicia? Recuerden que Vicia
ha sido el Vicia, de vicio, pero con Z, ¿no? Vicia, como lo ven en pantalla, es una herramienta que me permite usar un video que ya existe, por si acaso, un video que está ya en YouTube, y colocarle a mis estudiantes preguntas para trabajarlos previamente o para trabajarlos sustitutivamente. En ese caso fue el video que ustedes observaron, donde la profesora Erika Marano presentó estrategias de enseñanza y de aprendizaje en los entornos virtuales. Yo eso lo puedo explicar, pero si ya existe un buen video que yo considero que tiene todos los contenidos e incluso más de los que yo hubiese trabajado y permite que el que lo escuche tenga una visión global sobre lo que yo quiero del tema, pues yo lo que hago es reutilizar, pero creo mi propio objeto de aprendizaje, porque entonces no solamente pongo el video y véanlo, sino pongo el video y ahora vamos a hacer alguna actividad. Yo uso dos elementos y esto es evaluación formativa, que es el centro de la evaluación en los entornos virtuales. O utilizo las rutinas de pensamiento, ustedes la han usado, piensa, me intereso e investiga, o investigo y me intereso, o que sé que quiero saber y que aprendí, son rutinas que me permiten acercarme a materiales. Perdón, esas me pueden servir para anticipar un trabajo o para realizar un trabajo. En el caso de Vicia, pues esto permite anticipar el trabajo o sustituirlo. En el caso nuestro, sustituyó una de las sesiones que perdimos en todos estos martes que nos interrumpieron por las fiestas patrias, que se nos interrumpió por fiestas patrias. El video debe ser de YouTube, profe. Por eso trabajamos previamente cómo crear nuestro canal, de tal manera que usted o pueda subir un video suyo, perdón, o trabaje el video de otra persona. ¿Ok? Vámonos con Vicia. A ver, usted coloca Vicia en el buscador y lo primero que le va a aparecer es vicia.co o, como ven allí, Vicia. Perdón. Vamos a acceder y esto es lo que me va a aparecer. ¿Sí? Me va traduciendo, a veces tiene la opción de traducción, a veces no, pero Vicia. Y aquí yo en la parte superior puedo iniciar sesión o empezar. Vamos a empezar. Entonces él me dice, crea una cuenta o entra con Google o creas una cuenta desde cero. Como todas las herramientas, yo les aconsejo seguir con Google. ¿Por qué? Porque usted tiene en una sola cuenta de correo todas sus herramientas. Yo tengo varias cuentas de correo por diversos trabajos, diversas aplicaciones y diversos elementos. Pero la única cuenta que yo utilizo para cualquier herramienta, bien sea de las de Google o bien sea de todas estas herramientas digitales que me piden cuenta de Gmail, es esa misma que yo les he enseñado desde que empezamos la sesión. Con la que trabajé Blogger, con la que trabajé Site, con la que trabajo Vicia, la misma trabajo Canva, la misma trabajo Geniali, la misma trabajo Mi Site, la misma trabajo todas las herramientas Google que suelo trabajar, ¿sí? Que las puedo trabajar con otras, sí, pero esa es la que tengo registrada para no perderme ni siquiera en las redes sociales. Toda es la misma de las redes sociales. Con lo cual esa es la cuenta que cuido más porque tiene toda esa variedad. ¿Ok? Sign up con Google, pues entro con mi cuenta de Google, que siempre es la primera, la que tiene mi computador y tal. Son mis videos. ¿Qué quiere decir que son mis videos? Son videos que ya he ido creando míos o de otros colegas y que me permiten sencillamente reutilizarlos o planteármelos como espacios de trabajo. Por ejemplo, este fue el que ustedes hicieron. Entonces, si entro a la consola de administración del video. Me permite agregarle un nombre, que puede ser el mismo que él trae o uno que me interese tener. El enlace de compartir, que fue con el enlace que yo les compartí a ustedes. Empotrar, que es si usted trabaja lenguaje HTML, pues incrusta, empotra el video. Y tenemos, fíjense, 97 respuestas, es decir que 97 usuarios han visto el video. O sea, de ustedes y del otro grupo han visto el video.
Y yo puedo descargar acá, descarga de CSV, descarga un archivo de Excel, pero en ese formato, y me permite ver las respuestas. Entonces yo veo el nombre, el correo y la respuesta 1, la respuesta 2, la respuesta 5, la respuesta 10, todas las respuestas que hasta el momento hayamos podido ver. Solamente visualiza las respuestas si usted ha completado mirar todo el video. Si no, si lo ha parado en un momento, porque se le fue la luz, porque se le fue la conectividad, arranque de cero y vuelva a comenzar sin problemas. O sea, prefiero tener dos, porque no me va a colocar el registro anterior, sino solo el último que usted completó. ¿Vale? Entonces no es que va a aparecer dos veces. Video de puerta, esto es importante tomarlo en cuenta porque el video de puerta obliga a la herramienta a pedir el nombre y a pedir el correo electrónico del que ve el video, del que accede al objeto de aprendizaje. Entonces, una vez que yo lo tengo listo, entonces lo marco. Eso es todo lo que necesita Vista. Vamos a hacer un ejemplo. En la parte superior tengo nuevo video. Y aquí agrego el enlace de YouTube que voy a utilizar. Voy a YouTube y voy a ubicar un video. Diseñar un trabajo de investigación. Google para profesores. ¿Cómo diseñar un trabajo de investigación? No lo conozco. Emitido hace 4 horas. Bueno, se supone que debo conocer el video, ¿verdad? Pero en este caso, se supone, partamos de que yo lo conozco. Copio dirección de enlace. Y vuelvo sobre Vicia. En la parte de arriba escribo o copio todo desde HTTPS dos puntos. Todo la URL, toda la dirección del video. En este caso hago clic derecho y le doy pegar. Y me coloca todo el enlace. Y le doy seguir. ¿Qué hace Vicia? Se trae el video y me lo coloca allí como lo están viendo. ¿Sí? El video se llamaba como diseñar un trabajo de investigación. Pero yo le quiero mantener ese nombre. Entonces en editar nombre, coloco diseñar un trabajo de investigación. Diseñar un trabajo de investigación. ¿Ok? Y le doy a actualizar. Y se me cambia el nombre en la parte superior. Voy a la parte inferior y aquí es donde yo se supone que si conozco el video, sé dónde lo voy a parar. Por lo tanto, lo voy a ir viendo. Esto es la emisión que coloca Google cuando se hace emisión en vivo. Van a ver algunos de mis videos que tienen eso, el de la profesora Erika. Domingo, bueno, pues hace 2 días fue el primer domingo después de 5 semanas que no hubo programa del show educativo. Teníamos pendiente, y todos los alumnos que estéis al otro lado, seguro que os dan también algunas ideas. Paro mi video, por ejemplo, y coloco aquí, examen. ¿Cuántas? Entonces vuelvo a hacerlo, perdón, por si acaso no se vio bien. Paro donde quiero parar, valga la redundancia, y bajo el cursor y digo, ¿qué quiero? Un examen, son preguntas de selección. Una encuesta son preguntas de selección, pero no hay respuestas buenas. Una respuesta, que es lo tercero que ven allí, que son preguntas, respuestas abiertas para preguntas abiertas. Y luego llamadas de atención a la acción, que son enlaces con botones para hacer alguna actividad, ver un PDF, ¿sí? Que también podemos agregárselo a nuestro video. Yo voy a hacer aquí que paré un examen. Le doy examen y sobre el video me va a colocar esta plantilla. ¿Cuántas semanas pasaron desde el último vídeo del presentador? Cierro pregunta. Opción 1, 3 semanas.
Opción 2, 5 semanas. Opción 3, una semana. Opción 4, 2 semanas. ¿Cuántas semanas dijo? 5, ¿verdad? Dejo aquí 5 y le doy salvar. Y ya se me colocó un circulito en la parte inferior que quiere decir que ahí el video se va a parar a preguntar cuántas semanas pasaron desde la última emisión del presentador. Incluso si yo le doy sobre el círculo, él se paró, ¿sí? Pero no se va. Me dice que si la quiero editar o si la quiero eliminar. Si la edito, puedo volver sobre ella, cancelo, la dejo allí. Paro aquí. Que yo complete este archivo, este documento que tengo yo aquí abierto, que está de momento vacío, de hecho esta tarea ni siquiera está publicada, ¿vale? Está guardada en formato de edición y de editar. Entonces paro aquí y pregunto o explico. Pregunta. ¿Cuáles son las opciones de un archivo que se coloque en tareas de Classroom? Puede ser una pregunta abierta. Son 3 opciones. Que el alumno lo puede ver, que el alumno lo puede editar o hacer un archivo para cada alumno. Entonces, yo lo puedo dejar como una respuesta abierta. Entonces, explique. Entonces, puedo poner explique. ¿Sí? Y salvo. Con lo cual, tengo una segunda actividad. Supónganse que aquí Digamos también a nuestros alumnos, viva voz, pues también tenemos que poner una fecha de entrega. En este caso, pues imaginad, estamos a, ¿esto qué es? ¿Miércoles? Ah, vale, no, estamos a martes, lo que pasa es que ya me coloca la fecha de entrega como a partir del, vamos a hacerlo un poco más grande, a partir del miércoles. Bueno, pues imaginad que damos una semana, ¿vale? De miércoles a miércoles, una semana y un día en este caso. Y podemos también poner opcionalmente la fecha, por ejemplo, a las, no sé, a las 9 de la mañana. Que luego... Ya. Y aquí puedo poner una llamada. Y puedo poner una llamada a la acción. Escribe una pregunta o un mensaje. ¿Cuál es la mejor opción para el diseño de la investigación? ¿Sí? Y puedo poner un botón y una URL. Entonces, lee el siguiente documento. Lee el siguiente documento y coloco una URL. Tecnodidáctica, por ejemplo, .net. Salvo. Entonces tengo las 4 acciones de interacción, las tengo ubicadas a lo largo de mi video. Yo las puse en ese orden, profe. Ustedes pueden poner todas examen. Ustedes pueden poner todas encuestas. Recuerden que la encuesta no tiene preguntas buenas y malas. El examen sí, las respuestas son abiertas, ahí no se las va a evaluar, las tiene que ver usted en la descarga del Excel una vez que termine. Y la llamada de acción es una actividad que usted está pidiendo y que sobre ella va a retomarla al finalizar. Entonces, esos elementos, si es un video para una clase previa, si es un video sustitutivo, pues todo lo que usted hace, pues ya le queda como aprendizaje, ¿no? Qué bueno, profe. Esto es buenísima porque además, yo sé que usted puede hacerme una pregunta muy parecida a la que me ha hecho antes. Y es que los estudiantes la pueden usar sí, se puede evaluar diagnóstico informativo, esa es la idea. Los estudiantes la pueden usar, la pueden trabajar desde WhatsApp. Es decir, que el enlace que voy a obtener aquí lo puedo trabajar en WhatsApp y se ve muy bien. Es decir, el video me va a abrir en una página, necesito conectividad, pero quiero decir, el enlace lo puedo mandar por WhatsApp y trabajarlo sin problemas. Y algunos profes lo han venido haciendo así. ¿Por qué? Bueno, crean su video, hacen unas preguntas, mandan el enlace. Recuerden que esto es para la clase del viernes. Te lo mando un día antes, 2 días antes, 3 días antes. Y cuando llegan, la mayoría ha visto el video. Y eso hace que las clases pues se nutran muchísimo porque el estudiante sabe de qué está hablando. Se ubica mucho más, ¿vale?
Una vez que he terminado la interacción, tengo dos elementos que hacer. Uno, video de puerta, es decir, pedir a los espectadores que proporcionen tanto su nombre como su correo electrónico al comienzo del video y copiar. Copio este enlace que está aquí, que es el avance. Se los voy a copiar a ustedes en el chat. ¿Sí? En el chat nuestro de aquí tienen el video, ya eso tiene un enlace. Si yo le doy clic allí, a mí me abre una pestaña nueva y me dice diseñar un trabajo de investigación. Esto ya ustedes lo conocen porque lo han visto. Coloco Gustavo, pongo mi email, le doy continuar y tengo mi video. Fíjense las cuatro paradas que tengo para visualizar las preguntas. Si trabajo aquí, me hace la pregunta, ¿cuántas semanas pasaron desde el último video del presentador? 5. Continúo. Esta serie de... Sigue el video, pero yo me fui aquí. ¿Cuáles son las opciones? Son 3 opciones, X, Y y Z. Continuo. También. Ahorro Aquí, ¿cuál herramienta prefieres más? Site, puntos, continuo. 100 puntos. Y aquí el video para, pero si yo quiero ir hacia atrás, fíjense que no me deja. Yo le hago clic aquí atrás y no me deja. ¿Por qué no me deja? Porque he debido leerlo completo. Quiero volverlo a ver, entonces tengo que pasar. Y si además salto alguna pregunta, una vez que la salto ya no puedo volver sobre ella. Lee el siguiente documento. ¿Cuál es la mejor opción para el diseño de la investigación? Si le doy lee el Lo siguiente tenemos en documento, muy poco tiempo. Así que hasta entonces, que vaya muy bien y como siempre digo, que la innovación nos acompañe. Me abre mi página web, que fue donde los mandé ahí. Entonces, esto es más o menos el entorno de posibilidades con el que podemos nosotros evaluar. Evaluar no solamente es usar formularios de Google, que yo no lo enseño en este curso por dos razones. Una, porque quiero centrarme en otras herramientas que evalúen otros elementos. Por una parte. Dos, formularios lleva tiempo, así como los formularios de Microsoft llevan tiempo aprenderlo, o sea, llevan tiempo, tienen sus detalles, ¿no? Y el tiempo que se invierte es bastante. Va a haber otros espacios formativos donde esto se trabaje y yo sé que estoy seguro que ustedes van a poder participar, ojalá que sí. ¿Alguna pregunta, profe? Esto hay que visualizarlo en la plantilla y con esto en 1 minuto 2 termino esta sesión. Compartir pestaña. Profe, la profe que me decía que María, a propósito de la plantilla, vuelvo sobre ella porque era su pregunta, mi profe. Usted, a ver, si yo entro por aquí, entro como usuario y aquí veo este trabajo. Avance. Profe, cuando usted, el profe Ávila, que me hizo la pregunta al inicio, en el avance del diseño, no importa el número, en este caso el avance, ¿sí? Usted tiene el archivo, ¿verdad? Usted abre el archivo, él le dice abrir con documentos de Google, lo puedo abrir con documentos de Google, o lo descarga. Es decir, abre una nueva ventana y le aparece esto que está aquí. ¿Sí? Entonces usted allí lo puede descargar. Porque usted tiene permiso para eso. Porque ese documento también es suyo. Bueno, ese es suyo, está su nombre. Gustavo Misraín González, plantilla para la enseñanza virtual. Y lo descarga. Y lo trabaja en su Word, en su máquina. Si no entregó el avance y lo tiene listo para entregar, entonces sube el avance. Si no entregó el avance, ahora trabaja en función de la última entrega y ese archivo es el que va a subir. Si por el contrario usted lo trabajó en el enlace que abre Google Documentos,
él se está guardando igual en su carpeta de Classroom. Si usted revisa en su cuenta, usted tiene una carpeta de Classroom, ¿sí? Repito, cuando yo intenté abrir, primero le di aquí, abrir con documento de Google. Fue lo primero que hice. Y me abrió lo que mostré antes. Y lo segundo, le dije, en estos puntitos de acá, le da abrir en una nueva ventana y me aparece esta pantalla. Aquí yo puedo descargar la plantilla, ¿sí? Y al descargar la plantilla se hace editable. Ustedes le editan y van quitando lo que van haciendo o van escribiendo encima, que no sea en rojo, ¿no? El rojo tiene que desaparecer. En ese caso lo van dejando en negro y van colocando sus resultados, ¿sí? Si tiene listo eso y se acuerda y sube el avance, lo sube en la tarea que era hasta el domingo. Si lo perdió y lo va a trabajar, descárguelo, trabájelo, guarde como usted habitualmente guarda Word y el próximo domingo, lunes, o cuando lo tenga listo, lo sube en la tarea de la semana de la lección número 4, la última. ¿Ok? Porque ahí no hay documento. Yo trabajo sobre la base de este primer documento que se descarga, que es el único que se ha trabajado. Sí, profe María, me dice en el chat si apunto a lo que usted preguntaba al inicio. Para todos, mientras la profe me responde, estas son las dos partes que faltan que yo no he explicado. En primer lugar, entender que aquí hablo de las estrategias de evaluación, que es lo que nos ha contenido durante la sesión del día de hoy, donde explicamos qué es, perfecto, profe, me alegra, donde explicamos qué es lo que hay que hacer en evaluación, pero realmente donde se muestra es en el cuadro. En mi cuadro yo defino en la sesión, si es sincrónica o asincrónica, cómo lo voy a evaluar. Entonces usted coloca ahí video, por ejemplo, coloca video interactivo con Vicia. Se evaluarán las respuestas que el participante dé antes de la clase, durante la clase o después de la clase, como usted quiera hacerlo, porque los videos también pueden ser interactivos para evaluar después. Pero usted lo explica en este espacio que tiene aquí a la derecha, donde marca todo lo que es evaluación. ¿Sí? Y en la parte de abajo solamente escribe media página las estrategias que aplica a lo largo de su diseño. Usó Vicia un día, usó Kahoot, usó Sócrates. Uno para esto, otro para esto y otro para esto. Preciso. No es una tesis, es precisar, es decir, tener claridad, decirle al mundo qué estoy haciendo a nivel de entorno virtual. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Bueno, con Vicia estoy haciendo evaluación diagnóstica. Con Kahoot estoy haciendo evaluación formativa durante la clase. Y con Sócrates o con formulario de Google estoy haciendo la evaluación de la clase, que esa genera una nota. Entonces tengo diagnóstica, tengo formativa, tengo sumativa. ¿Sí? O al final van a hacer un mapa conceptual con Genially, porque ahí se hacen mapas, o con Canva. Entonces usted coloca la herramienta, pero ¿cómo lo va a evaluar? Ah, bueno, ¿cuáles son los criterios para evaluar ese mapa? Entonces coloca los criterios. O en Vicia voy a trabajar un video con unas características muy particulares de 15 minutos que tiene A y B, o un video que hice yo sobre algunos elementos en PowerPoint, como aprendimos, y yo monto unas preguntas para que el estudiante las pueda hacer previamente. Entonces, cualquiera que sea el caso, aquí es una media página que usted establece sobre las estrategias. Y luego, pues hará lo mismo con tecnología, donde explica cuál es el entorno que va usted a trabajar, Classroom, Moodle, Chamilo, WhatsApp, lo que sea, y empieza a producir, es decir, es el espacio donde usted produce el video que va a ir a Vicia o desarrolla las preguntas que van a ir a Kahoot o abre el trabajo en Quizzes y crea el examen, en fin. En tecnología es la generación de esa estructura digital, ¿vale? Entonces, queridos profesores, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud, eh, alguna sugerencia? ¿Tienen alguna idea que quieran comentar? Nos vamos un poco más claros con este tema de la evaluación.
Aparentemente todo claro. Bueno, hay que empezar a practicar. En tecnología se debe colocar como el enlace que se va a trabajar en Vicia. Podría ser, profe, podría ser. Pero yo no les quiero quitar tiempo en el diseño para que hagan todos los elementos de tecnología, pero en la realidad uno ya los debe de tener previamente hecho. Entonces, con que usted coloque al menos uno de los enlaces de las actividades en tecnología que quiera hacer, pues lo hace. Si no tiene ninguno, pero los tiene por lo menos en su cabeza pensados y tratados de trabajar, pues lo coloca. ¿Sí? En el caso de la tecnología aquí es más describir qué es lo que quiere hacer, pero muy preciso. ¿Sí? Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? Al hacer el instrumento se pueden utilizar diversas tecnologías, enviando por WhatsApp. Sí, sí, profe. La variedad de tecnologías ayuda, sobre todo si necesito variarle al estudiante o atender diversas condiciones dentro del mismo grupo. O sea, el examen está en Classroom, pero tengo 3 estudiantes que están por el teléfono. Entonces lo puedo enviar por el WhatsApp. Así es. Así es. Sí, eso no está mal. Lo que sí es importante es que lo tengamos claros todos. Y cuando digo todos, es todo su equipo, todo su grupo. Que los estudiantes sepan que no es una situación de desventaja o ventaja, sino de condición. Así es. Así es. Gracias, profe. Me alegra que sea útil y que se pueda repetir y replicar. ¿Ok? Bueno, les mando un abrazo. Nos vemos el próximo jueves. Esperemos que otros colegas se vayan incorporando. Sí, profe, en Genially, yo hablo de Genially, profe Dilsa, porque ustedes tenían una actividad en el Classroom. Se la muestro. Si me permite un momentito. Fíjese, profe, en el Classroom usted tiene en la lección 2 Escape Game con Genially. Fíjese que se lo estoy mostrando. Era una actividad que sustituía una de las clases en las que no podíamos estar por las fiestas patrias y es un juego, un escape game, es un juego educativo donde usted trabajaba las herramientas de comunicación sincrónica para la virtualidad. Entre sin problema y disfruten. Es un juego. Entonces, le va a presentar materiales, le da un video, le hace preguntas y usted va avanzando. Es una misión. Solo le presento la portada para que nos ubiquemos. Y el que no lo ha hecho y no preguntó, pues no pasa nada, lo hace. Él le da, este es un juego, un escape game de educación virtual en Genially. Esa la vamos a explicar. Buenísimo. De Genially lo vamos a trabajar el próximo jueves. El uso. Empezar, usted le da a empezar, por ejemplo, y le aparece la introducción. La educación virtual se centra en el participante. Por ello, la labor del docente es la de facilitar los procesos de aprendizaje y mantener una comunicación frecuente con sus estudiantes. Haz clic para avanzar. Les aparece herramientas sincrónicas para que las conozca. Existe Zoom, Google Meet, Jitsi Meet y Blue Button. Y existen otras, pero esas son las 4 que yo coloqué. Hace clic para avanzar y tiene el mapa de misiones y le da una alerta. Tome nota del número que aparece al final de cada misión. Aquí tiene 4 misiones, profe, las va realizando, vea qué le pide la misión y a medida que las va realizando, le da clic en terminar sus misiones y tiene que sumar los elementos que le dio las misiones anteriores. Entonces, para poder resolver esto, usted necesita saber los números que le van dando y que usted lo va a ir sumando y anotando. ¿Vale? Entonces, eso, si no lo han hecho, lo tienen allí. Estaba en la lección 2, repito, de nuestro módulo, de nuestro curso. Escape Game con Jäger. Y lo tienen en la lección 2, el último elemento. Lo abren, le dan clic y lo realizan tal cual como comencé a hacer. ¿Vale, profe? Y ese lo pueden reutilizar, de tal manera que lo pueden utilizar para otra actividad. ¿Alguna pregunta más, profes? Bien, entonces cerramos por aquí y les agradezco pues a cada uno su